La Facultad de Estudios Humanísticos, como parte de su contribución a la difusión, a la promoción de las humanidades, hoy jueves ha decidido darle la preeminencia a esta actividad celebrativa de estos 50 años de nuestra Tuna Interamericana. Y ciertamente hoy nos sentimos privilegiados de poder también escuchar la conferencia que va a dictar el doctor Félix Martín Zárraga. Voy a pedir entonces que la profesora María Elena Rodríguez, la directora de la Tuna Interamericana, haga presentación del conferenciante, el doctor Félix O. Martín Zárraga. A ella también un merecidísimo aplauso por toda la dedicación a la Tuna Interamericana. Y a pesar de su condición de salud, está aquí presente, con una presencia hermosísima. Muchas gracias, doctor Cruz. Para mí es un placer y un honor recibirlo a todos ustedes, especialmente al doctor Félix Martín Zárraga y a su esposa, que vinieron directamente desde España para ofrecernos esta gran conferencia. Y gracias por compartir con nosotros nuestro 50 aniversario. Quisiera ahora leerle brevemente una reseña del doctor Félix Martín Zárraga. Y dice así: antes de licenciarse en Medicina y Cirugía, convalidó estudios y trabajó como profesor de ciencia en una escuela secundaria privada de Puerto Rico. Tras su licenciatura en España, regresó a la isla para trabajar varios años como profesor de Biología Humana en la Facultad de Ciencias Naturales del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. De nuevo en España, finalizó el doctorado, cursó 2 especialidades médicas, algunas diplomaturas y en 1989 dio con sus huesos en el hospital público, donde actualmente trabaja como especialista en cirugía y ortopédica y traumatología. Pintor y músico autodidacta, conocedor de su afición por la música y la bohemia. No fue hasta 1979, ya finalizado la carrera, cuando se incorporó a la Tuna de Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia. Con ella y con Tunamérica Universitaria de Puerto Rico ha grabado más de una docena de discos y compuesto algunas canciones. La Tuna le ha permitido viajar por 4 continentes, mostrándose como la mejor escuela de vida, que le ha facilitado herramientas de enorme utilidad en la vida cotidiana y generado una impronta permanente en su carácter. Sus experiencias docentes altamente enriquecedoras y la estela investigadora dejada por la tesis doctoral, hallaron terreno fértil en su afición por la historia sobre las costumbres y tradiciones estudiantiles españolas, centrándola en los orígenes de la Tuna, su evolución y tendencias. De esa manera creó en el 2007 el Censo de Tunas Hispanoamericanas, posteriormente el Censo Mundial de Tunas, y para fomentar la investigación sobre esta parcela de la historia, fundó Tuna Mundi en 2012, siendo su página www.tunamundi.com su medio de divulgación oficial. Ha impartido conferencias sobre la tuna y las costumbres y tradiciones estudiantiles españolas en congresos internacionales y universidades en España, Chile, Colombia, México y Puerto Rico. Es autor de estudiantinas que postularon en o por Murcia, epidemias y catástrofes por las que desarrollaron su actividad, y coautor del Diccionario Histórico de Vocablos de Tunas y Estudiantinas, así como de escolares del antiguo régimen. Tiene varios cientos de artículos de investigación publicados por Tunamundi. Queremos que le demos un fuerte aplauso al doctor Félix Martín Zárraga por estar aquí.
Bueno, la verdad es que una vez más estoy en la Universidad Interamericana y me siento como en mi casa. No quiero que se me olvide agradecer, por supuesto, al decano que nos acoge hoy, el doctor Cuevas, ni tampoco quiero que se me olvide, vamos a ver si esto funciona, el saludo obligado y desde el fondo del corazón a la rectora, a la profesora Marilina Weyland, a la profesora Carmen Oquendo, la decana de estudiantes con la que pude compartir en la gala interamericana, y por supuesto a mi hermana de Tuna, María Elena Rodríguez, que tiene que abusar más de mí. Yo soy muy facilón, fíjate lo que me ha costado volar el charco y venir aquí. O sea que si me quedan bien en el hospital, yo los pido siempre para ayudar a la Tuna. Y miren el título de la conferencia, era Importancia Social del Binomio Tuna-Universidad. ¿Eso qué rayos es? Pues algo tan sencillo como una pareja o un binomio que indeleblemente desde la década de 1870 al presente ha ido haciendo camino al andar. Y la universidad nos da una cosa muy importante, que somos estudiantes. La universidad todos los años recibe jovencitos para hacer realidad su sueño con una carrera universitaria. Y esos son los que tocan a las puertas de la Tuna. Y nosotros tenemos el gusto y la obligación de hacer mejores personas, de hacer los mejores ciudadanos. Y como pongo ahí, la Tuna la forman estudiantes y egresados, no somos músicos. Y quien aparta a los egresados de su Tuna se pierde lo más importante del caudal humano y vivencial, desperdiciándolo. Deben pasar a tercera o cuarta fila y los nuevos que llegan beneficiarse de esos que peinan cana, pero no botándolos y relegándolos a que formen otra cosa. Para conformar el material de cualquier investigación, todos los presentes en sus respectivos estudios han tenido que presentar algún trabajo, hay que elegir entre las fuentes. Yo tiendo a utilizar mucho las fotos, la prensa y las crónicas. Hay pocas crónicas, pero algunas. Pero también recurro a trabajos de campo. Las novelas, como el libro del buen Tunar, Internet. Si no, miren ustedes el significado de Tuna en Wikipedia. Yo busco en las bibliotecas digitales, las hay nacionales, las de periódicos, las hay de universidades, y también en fotografías, pinturas, y esta es la base de datos que yo tengo hasta presente, pero sobre todo hay que contrastar el dato. Mas, sin embargo, tenemos que hacer un stop. Aquí todos, el que más y el que menos, el que más y el que menos, este tiene volumen, sí. Le ha llegado el cuento del origen goliardo. Esto me le da un poquitico de volumen. Bien. Goliardos, cléridos errantes, vagabundos, tabernarios, nocherniegos, que tenían solamente las órdenes menores porque no querían ser castos, no iban a ser sacerdotes, les gustaba la bohemia, la borrachera y el amor carnal, iban de burdel en burdel y desaparecieron de España antes de que la universidad cumpliera su primer siglo. Es imposible que hubiera un antecedente goliardo en la Tuna que conocemos. Trovador y juglar.
el juglar sin estudios, el trovador noble. El primero repetía lo que el segundo componía y cogía limosnas por ellos. El segundo las tenía prohibidas porque al ser noble era indigno que un noble cobrara por ello. Desaparecieron los últimos en España, al parecer, en el entorno del siglo XIV, también muy lejos de las tunas. Manteístas y sopistas. Bueno, nos vamos acercando. Estamos hablando del antiguo régimen que se acabó con la Ilustración, Revolución Francesa. Y hubo una señora viuda de rey, María Cristina, regenta de España, que siendo menor su hija Isabel II, dijo que había que modernizar el país. Y prohibió el uniforme escolar. El uniforme escolar era una sotana hasta los talones, por eso se llama ropa talar. Un bonete, aunque no era uso generalizado en la cabeza. Y los que tenían dinero para pagar el expediente de pureza de clase, de limpieza de sangre, que significaba que no tenía por ninguno de los cuatro costados, o sea, por ninguno de los cuatro abuelos, antecedente morisco o judío, pues esa persona podía ingresar como alumno interno en el colegio, que luego se llamó universidad, los estudios generales, y por tanto se diferenciaban con este pañito que colocaban encima de la loba, que era la sotana, y este pañito se llama beca. Bueno, los que no lo tenían, sobre la loba y su capa, que era el manteo, no llevaban esto, eran los manteístas. Los manteístas más pobres eran uno de tantos que se alimentaban de la sopa boba que daban los conventos a mediodía. Sopistas. Pero también eran sopistas las viudas, los huérfanos, los ancianos, los tullidos, los ciegos, los vagabundos. No he encontrado un solo grabado ni ole que recoja a nadie que pueda por su vestimenta deducirse que sea un estudiante sofista. Y además, con las desamortizaciones que hubo en el año que terminó la Guerra de la Independencia, 1814, que fue cuando los españoles echaron a Napoleón del país, ¿qué ocurrió? Desaparecieron porque el gobierno incautó las obras pías y conventos que repartían generalizadamente la sopa boba, con lo cual desde 1814 desapareció la posibilidad de que hubiera sopistas en España. Solamente los hubo en 7 puntos y no continuadamente, sino puntualmente. Fueron 6 colegios y conventos de Madrid y 1 de Toledo. Y estos estuvieron hasta el periodo de 1834-1855. Este antecedente es importante. ¿Por qué? Porque si no sabemos el entorno histórico, poco vamos a entender el resto. Y ahí aparece el carnaval. El carnaval, la regenta María Cristina, en 1835, a la vez que prohibió el traje talar, del que hemos hablado, a la vez que prohibió el fuero académico, que era aquel que protegía a cualquier persona matriculada y que por él solo podían ser juzgados por el rector, no por la justicia ordinaria. Pues en 1835 también otra medida modernizadora fue que la regenta María Cristina hizo que el carnaval pasara a ser anual. Y allá por 1870 tenemos este póster, es un grabado de la época, y en el circulito se adivina un grupo vestido a la usanza de las estudiantinas. Y vamos a hacer un viaje por el tiempo. A mí me gusta mucho el refrán de Tucholsky, por lo menos se le atribuye a él, que una imagen vale más que 1000 palabras, porque tendemos a entender como verdad aquello que nos entra por los ojos mejor si tiene foto a que si son letritas. Tenemos una fama de pedigüeños, y ahí este chiste, publicado en el año 34, la estudiantina vuelve. ¿A qué facultad pertenece? A la facultad de pedir. ¿Esto por qué? Pues porque
las estudiantinas del siglo XIX y antes no las hubo. Y lo digo así de claro, cuando el carnaval se pasa a ser anual, 1835, fíjense, que prohíben la vestimenta del estudiante y el carnaval pasa a ser anual. Y qué casualidad, aparecen las estudiantinas, que eran comparsas de carnaval disfrazadas de estudiantes. Entonces, mi teoría, y es teoría, es que los estudiantes, al que les habían sido arrebatados sus señales de identidad, porque la vestimenta lo diferenciaba del común de los ciudadanos del pueblo, se vistieron en esos días del traje prohibido reivindicando que se lo devolvieran. Y una parte de la población, en apoyo a los estudiantes, también se disfrazó de estudiantes sin serlo. Y esos grupos vestidos de antiguos estudiantes fueron llamados estudiantinas, estuvieran o no compuestos por verdaderos estudiantes. Y las estudiantinas de ese siglo XIX de la que estamos hablando se caracterizaron por pedir para ayudar a las víctimas de penurias de diferente índole, guerras, epidemias, catástrofes, los huérfanos, siendo por ello la más importante ONG española de la época, una asociación, una organización no gubernamental, salía al socorro. Y vamos a dar una serie de ejemplos, no pretendo aburrir, pero cronológicamente hasta el año de la Guerra Civil. Tenemos que en el 1843 los alumnos del Colegio de Humanidades de Calatayud salieron a pedir para ayudar a las monjas. Los colegios de humanidades, la inmensa mayoría eran de jesuitas. Luego también en el 59 salieron a pedir para las víctimas, o sea, para los que regresaban enfermos, heridos y tullidos de la guerra de África, para la comida de los pobres. En 1865 esta estudiantina murciana, donde yo vivo desde el año 79, que es la estudiantina del Colegio San Fulgencio de Murcia, salió a postular por las calles. Postular es salir a pedir dinero para ayudar a las víctimas de la epidemia de cólera. Esta de Cádiz, los medicinantes, lo que obtuvieron de dinero lo invirtieron en 400 libras de pan para distribuir entre los pobres. Los hijos de Hipócrates en el 1872 para costear las matrículas y ayudar a la carrera de un compañero que había venido a menos y no podía terminar los estudios. La estudiantina española, aquella integrada sobre todo por estudiantes de la Facultad de Medicina de Madrid y estudiantes del Conservatorio Superior de Música de Madrid, y que se hizo famosa internacionalmente por su visita al Carnaval de París de 1878 y por la que vestimos así la inmensa mayoría de las tunas españolas, salió a postular para ayudar a las clases menesterosas de París, a los pobres de París. En Murcia fue famosa la riada de Santa Teresa. La noche, la madrugada del 14 al 15 de octubre de 1879, cayeron 90 millones de metros cúbicos en 2 horas. Eso es llover, no lo que me pilló a mí yendo a Lares el otro día. 761 muertos, 5.762 viviendas destruidas, 22.000 y pico animales ahogados, todos los molinos del río, no había electricidad y la única manera de hacer harina era con la fuerza hidráulica, todos destruidos. Aquí tenemos una imagen publicada por la prensa de aquella época. Conozco esta plaza. Este era el río llevándose por delante todo lo que encontraba, cruzando el malecón que por lo menos ahí el agua tiene 5 por 3, 15, 45 a 50 pies de altura sobre el nivel normal. Y aquí tiene la Catedral de Murcia. La puerta tiene como 20 pies de altura y va más o menos el nivel del agua a la mitad de la puerta. Y esto a su vez está fácilmente como a 25 pies del nivel habitual del río. ¿Sí? O sea que llovió.
Bueno, y en los estudiantes que iban a Madrid, que en la Madrid estaba la única universidad que daba todas las especialidades y el grado de doctor, formaron lo que se llamó la Estudiantina de las Tres Provincias, pidiendo caridad para los desgraciados de la inundación, o sea, los que habían sufrido la desgracia de perderlo todo. Y la Estudiantina Murciana, que fue portada en Le Monde Illustré, también salió a pedir para las víctimas. ¿Sí? Y hubo más que salieron por las inundaciones de Levante y recaudaron dinero. Esto está en reales, moneda que no se usa, pero como esto está recogido en mi libro de las estudiantinas, pues he aprovechado para que vean que hubo muchísima estudiantina que salió a pedir para ayudar, para allegar dinero con lo que socorrer a las víctimas. La estudiantina cuna madrileña, que era la de la Universidad Central, también salió a postular para la beneficencia. La Universidad de Valencia también para las inundaciones. Los de segunda enseñanza, o sea, los de enseñanza secundaria, también salieron en 1881 para establecer. Miren ustedes, en 1883 la nueva estudiantina salió a postular para las campañas de Cuba y Filipinas. Se olvidaron de Puerto Rico, pero vamos, es que siempre se olvidan cuando hablan allí de la guerra hispanoamericana, hablan de Cuba y Filipinas. Yo tengo ese callo ahí que duele. Pero llegaban muchos soldados heridos, tullidos, enfermos, con enfermedades tropicales de regreso a España, pues salieron a postular para ayudarlo, para la Casa de los Desamparados, para víctimas de terremotos. Aquí, del 25 de diciembre al 31 de diciembre, 3 terremotos entre 6.8 y 8 en la escala de Richter. Eso es una foto real de lo publicado en la prensa de la época, 800 muertos. También salieron un fracatán de estudiantinas a postular para ayudar a las víctimas de los terremotos de Andalucía. También epidemias de paludismo, como la del 1887, para el sanatorio Portacelli, como nuestra iglesia Portacelli de San Germán. Los heridos de la guerra otra vez, para los pobres. Y este sanatorio Portacelli, que veremos en más de una ocasión, era un sanatorio para tuberculosos. Acuérdense ustedes que hasta el entorno de la Primera Guerra Mundial los antibióticos pues no estaban ni en el horizonte. Y se decía que los tísicos, los tuberculosos, se beneficiaban de lugares elevados, muy ventilados, hacer posible que la montañita donde estuviera el sanatorio estuviera cerca del mar. Más inundaciones, para ayudar a un hospital en Valencia, para el Colegio de Niños Huérfanos. Esta es para también la estudiantina Facultad de Medicina, para los niños de la Inclusa, los huérfanos. Todos estos son originales de la colección que tengo en casa. Estudiantina Facultad de Derecho de Valencia, para el Colegio Imperial de Huérfanos de San Vicente Ferrer, a los pobres, casas de beneficencia, heridos de la guerra hispanoamericana, los pobres, campaña de Cuba y Filipinas, los heridos de la guerra de Cuba. Esta es una de las que postularon la estudiantina de la Real Academia de Bellas Artes de Valencia, que fue al Levante, fue hacia el sur, Alicante y Cartagena. Inundaciones, incluso el entierro de la sardina. Esto es una fiesta que conmemora el fin de la abstinencia de Carmen. Sanatorio de Riccico Portacelli, la Facultad de Medicina para el Carnaval de 1898 a favor de los niños huérfanos. Y esta es la estudiantina que salió a postular por ello. Volvemos a ver más estudiantinas en 1900 postulando por Portacelli, la valenciana para Portacelli, la estudiantina valenciana en 1903 para construir una barriada obrera. Fíjense que se empieza a vincular con la gente pobre y hacer un barrio, a ayudarle a construir casas. Otro barrio obrero valenciano en 1904, los pobres, la Cruz Roja. O sea que una estudiantina de carreras especiales de Valencia, o sea, el precursor de la tuna de las carreras especiales de Valencia, allegando fondos para ayudar a la Cruz Roja.
1906, un fin benéfico como el Hospital Civil de San Juan de Dios, la tuna escolar madrileña, la de la Universidad Central para el asilo de golfos. Golfos eran ladronzuelos huérfanos. Estudiantina valenciana para un dispensario antituberculoso. Obras en la Facultad de Medicina de Granada en 1911. Seguimos con el Sanatorio Portacelli. La sala de operaciones del Hospital de Murcia para ayudarle a conseguir material. El Hospital Antituberculoso en 1913 y en este caso de Barcelona. También en Zaragoza. Y también en 1915. Esta tuna zaragozana postuló por el Hospital Antituberculoso de Zaragoza. Mejoras de la clínica del hospital de su ciudad en Granada en 1922. Seguía en el 23 para arreglar las clínicas y para el Hospital Antituberculoso. Y aquí la tienen. No se estilaba entonces, no estaba generalizada la bandera, sino estas pancartas sustentadas por 2 mástiles y entre ellas ponía Facultad de Medicina de Granada y salían a postular con ellas. Estudiantina de la Escuela Normal de Maestra. Esta era la facultad de magisterio de la época, que entonces magisterio, igual que enfermería, eran carreras femeninas. Y estas señoritas formaron una estudiantina, una tuna de estudiantes de magisterio en la isla de Tenerife y estuvo vigente entre 1921 y 1929. Y postularon por la cantina escolar, como pone ahí, y ha de interpretarse debidamente. La cantina escolar era un comedor escolar, donde a los niños pobres se les garantizaba al menos una comida decente al día. En 1925 en Zaragoza a favor de las colonias escolares, otra vez en el 26 sobre la clínica del Hospital de Granada, volvemos otra vez en el 26 la cantina escolar en La Laguna, la Estudiantina de Medicina de Granada en el Hospital San Juan de Dios, que postuló para ayudar a mejorar sus instalaciones, Estudiantina de la Asociación de Estudiantes de Murcia, también buscando recabar fondos para las instituciones de beneficencia. Cartagena es una población de la provincia de Murcia que está aproximadamente a 45 minutos por carretera de la capital. Y esta, que es la tuna escolar del Instituto Jovellanos de Gijón, en Santander, que postuló por un fin caritativo, tiene el especial significado de ser hasta el presente la primera tuna que hemos encontrado datos y fotos que acreditan ser la primera que cruzó el Atlántico y visitó en 1913 La Habana. Entonces, vamos entendiendo muchas cosas. Sanatorio, cantina escolar, instituciones benéficas, el ropero infantil. Esto también era la estudiantina femenina de La Laguna, de maestras. Y aquí añaden a la cantina escolar el ropero escolar. ¿Qué era el ropero escolar? Una institución que les proveía con una ropa mínima de abrigo para que pasaran el invierno y fueran decentes por las calles. Seguimos con los fines benéficos. En el 29, postulas para favor del estudiante pobre. El hospital, la tienda asilo. En Murcia hay una tienda asilo todavía. Y la tienda asilo era un lugar donde se recogían alimentos, más que para vender, para dar de comer al sin techo, a la persona que la vida ha bofeteado tanto, que allí se le ofrece comida caliente. La casa asilo y tienda asilo son sinónimos. La tuna escolar coruñesa, que postuló en el 32 a beneficio de la protección de la infancia, es esta. Y en el circulito está Azucena Touriño, una de las muchas mujeres que se incorporaron a la tuna universitaria sin problema alguno antes del franquismo. Y hago un inciso aquí, porque el conflicto de género, que gracias a Dios en Puerto Rico no se da en otros países de Hispanoamérica de modo muy doloroso, y es una invención de una circunstancia específica de la historia de España. Hay documentos con fotos, los pueden ver en internet, los tengo todos publicados, los que he encontrado,
con fotos y con nombres, que acreditan que la Tuna de la Universidad Central de Madrid, la única que daba todas las carreras, la única que emitía a título de doctor, tuvo mujeres entre sus filas entre 1924 y 1936. No hubo problema alguno para que la mujer se incorporara en una tuna que previamente era exclusivamente de varones, porque hasta 1910 la mujer tenía prohibido acceder a los estudios universitarios en España. Aquí tenemos otra foto de la tuna escolar coruñesa con Azucena Toriño, esto es en Radio Madrid. Y siguen las postulaciones para reconstruir Oviedo. Oviedo había quedado desolado después de que se echó a los franceses en 1814. La cocina económica o comedor de la caridad, para el asilo municipal, para los niños, para costear los títulos a estudiantes pobres. Y mirad qué cartel más bonito, pedimos para los necesitados. Esta era la estudiantina de veterinaria de Córdoba, que en ese caso pidió para la cocina económica el asilo municipal y los niños de Villavicioso, una población en España. Y seguimos viendo que si la tuberculosis, que si el pabellón de niños tuberculosos, que si obras en la ciudad universitaria en 1935, para los niños enfermitos del hospital, para la lucha antituberculosa, para los niños pobres y enfermos del hospital, para la Cruz Roja, para la guardería infantil. ¿Y esto qué? Pues esto es lo que la historia va aflorando de los precursores de las tunas universitarias que se conformaron a finales de la década de 1930 por conducto del SEU, Sindicato Español Universitario, que se fundó en la Segunda República, pero que el Franco lo cogió para controlar tanto al teatro universitario como a las tunas y a los estudiantes universitarios. Y en cifras, mírenlo, vemos aquí en este gráfico que durante el periodo de 1836 a 1936, salir a postular tuvo una tendencia creciente. La tendencia la marca la línea azulita. Hubo picos muy puntuales en que se postuló muchísimo, pero porque hubo catástrofes espantosas. Hemos visto la riada de Santa Teresa, también vino la riada de la Asunción, vinieron los terremotos de Andalucía, vino la campaña de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, vino mucho. Y estos fueron los lugares donde postuló el 66% de las estudiantinas que hemos encontrado. Fíjense que no es raro que donde más se haya encontrado estudiantinas postulantes eran los lugares donde más catástrofes naturales hubo. Murcia, 88, y el Levante español con 67, y Andalucía con 47 por los terremotos. Aunque también Almería, que es una provincia limítrofe con Murcia, también sufrió las inundaciones de la riada de Santa Teresa. Con más de 10 estudiantinas postularon en todos estos lugares. Volvemos otra vez, que yo he tenido la suerte de dar con mis huesos en Murcia, como dijo María Elena, porque Murcia es una fuente riquísima de historia postulante de las estudiantinas. Y he puesto solamente casos de estudiantinas académicas, aunque también no académicas postularon. Y aquí tenemos las ciudades en que hubo de 5 a 10 estudiantinas postulando. Fíjense que lo que es el litoral de la costa mediterránea, que es la parte de la derecha, es donde más salieron. ¿Y qué queremos decir con esto? Bueno, porque se salió a pedir para fines de beneficencia, jardines ropero escolar, casa y asilos para desamparados, asilos de ancianos, tiendas asilos en Murcia y Almería, para los niños huérfanos, los colegios de huérfanos, las inclusas, los hospitales, especialmente los antituberculosos, heridos y mutilados de guerra de África, de Cuba, Puerto Rico, Filipinas, sus viudas y huérfanos, víctimas de epidemia, de cólera y paludismo, víctimas de catástrofes naturales, como las inundaciones, terremotos, etc. Incluso hasta los terremotos de Messina en Italia se postuló en España para mandar el dinero. Víctimas de naufragio, como el Reina Regente, que se hundió con todos sus ocupantes en una galerna en el mar Cantábrico, protección de la infancia, la guardería infantil,
asistencia social, comedores de caridad, ayuda y pago de títulos, o sea, de diplomas a los estudiantes pobres, temas religiosos, ayudar a las monjas a reconstruir iglesias, ermitas, temas ligados a la Semana Santa y al centenario de la Santísima Faz, temas relacionados con ayudar a la universidad, como la construcción de clínicas en Granada y la ciudad universitaria de Madrid, temas relacionados con fiestas como las del Carnaval y Entierro de la Sardina y la fiesta de la Merced en Murcia, construir una barriada obrera, reconstrucción de todo tipo, ayuda a la Cruz Roja y darle golosinas y juguetes a los niños en el Día de Reyes. Todo esto lo ven en mi libro, que lo tienen ahí en internet, pero que evidencia el por qué las estudiantinas del siglo XIX y del siglo XX, antes de la Guerra Civil Española, gozaron de un excelente prestigio, porque estaban siempre dando la cara en obras de caridad, al punto de que a José Echegaray, matemático y político y premio Nobel de Literatura en 1904, se le hizo presidente honorario de esta tuna escolar. Y este diploma está impreso en seda y lo tengo en casa, que es una joya. Y también hicieron giras postulantes, publicidad de mano en el 52, una cabalgata con funciones a beneficio de estudiantes pobres de Andalucía. Y aquí, en la época de Franco, se postuló menos. ¿Por qué? Porque hubo una orden de 12 de noviembre de 1955 por la cual se prohibía salir a postular sin que fuera autorizado por el Sindicato Español Universitario, aunque fuera para fines benéficos. Entonces ya Franco ahí frenó una tradición de medio siglo. No obstante, se siguió postulando cada vez que se pudo, porque la dictadura al principio se convirtió en dictablanda al final. Qué bien, ¿no? Y como eran fines benéficos y el dictador siempre estuvo muy vinculado a la Iglesia Católica, pues como que se fue ablandando el alma, ¿no? Lo fue entendiendo. Y entonces se postuló para los comedores universitarios, para compañeros enfermos y necesitados, colegios de huérfanos. Pero es que eso ha pasado también al otro lado del charco. O sea, las tunas universitarias, actividad triste benéfica, llevando su alegría a hogares de ancianos, residencias de la tercera edad, pabellones psiquiátricos, zonas hospitalarias de niños enfermos. A mí no se me olvidará jamás un año que yo vine por Navidad a la 20 y me dicen los de Tunamérica: nos vamos a tocar a un hospital, vamos. Y allí me encontré con gente de todas las tunas de la área metropolitana. Y resultó que era el pabellón oncológico de un hospital infantil. Eso me puso los pelos de punta y siempre me lo pondrá. Y la alegría de esos nenes abriendo la tuna, cantando canciones de Navidad, no tiene precio. Y eso es hacer tuna. Y aquí tenemos unas fotos de algunas actividades benéficas, hogares de mayores, materno-infantil. Estas son las de la izquierda, es de Chile, esta también es de Chile. Y esto es importante, y qué bueno que lo hubiera dicho un buen pueblo. Aquel que no está orgulloso de su origen no valdrá nunca nada, porque comienza a despreciarse a sí mismo. Pedro Albizu Campos. Este es nuestro origen. Ni sopista, ni goliardo, ni manteísta, ni obrador, ni juglar. Comparsa decimonónica de carnaval, altruista, vinculada a la universidad. Y después de pasar esto, claro, yo me puedo ver un león. Yo soy un gato, porque tenemos a veces trastornos de la somatopercepción, que bien me ha quedado. Somatopercepción, wow. Y yo tengo este señor, Tuno, de los años de la década de 1960 de Madrid y conferenciante, que presentó su ponencia sobre los valores de la tuna en el 4º Congreso Iberoamericano de Tuna, sede de Barcelona, sede de Bogotá y sede de Lima, porque hemos llevado el Congreso, la sede, a 3 países diferentes este año. Correa Loreda dice que la tuna universitaria fomenta la alegría, la mística, la amistad, la bohemia, la diversidad cultural, la memoria colectiva, la pervivencia de costumbres y tradiciones, y que posee eficacia simbólica y capacidad regeneradora.
Pues yo digo, vamos a chequear. Porque eso de que me lo diga uno, yo me lo puedo creer porque él entró a la Tuna 19 antes que yo. Yo entré en 1979, cuando hacía quinto de carrera y me quedaba poco más de un año para terminarla, porque a la Tuna hay que entrar cuando uno está matriculado, no después. Diseñamos un trabajo de campo. Entonces, ¿qué utilizamos? ¿Qué pretendemos valorar? Las percepciones internas y las inferencias externas. Fue una encuesta que se mantuvo durante un mes. El universo fueron 1.338 integrantes de Tuna, del colectivo de Tuna y Mundi, pertenecientes a Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, España, México, Perú, Portugal y Puerto Rico. Los de Holanda no participaron porque solamente hay 2 tunas en Holanda y posiblemente también tengan problemas con el idioma. Las características de la votación es que se podía elegir más de una opción y se podían añadir opciones que no estuvieran contempladas. O sea, era una encuesta abierta. Y de ahí nos parece que sale esto. Tolerancia a la frustración. ¿Qué es esto? Bueno, pues es que uno para ganarse la beca primero ha sido pardillo. Y el pardillo tiene que aprender un montón de cosas. Y el pardillo, muchos llegan inflados como pavo real, hay que aprender humildad. El pardillo tiene que aprender una serie de cosas, además de toda la... Mi mujer le gusta llamarlo mística, yo se lo respeto. Mística. Toda la idiosincrasia interna de las tunas, los usos, costumbres, ritos internos. Lo tiene que aprender, lo tiene que asimilar, lo tiene que interiorizar. Por ejemplo, cuando yo entré a la Tuna, primero el apodo que me pusieron fue indio. Bien, tengo una pinta de indio que me caigo de espalda. Me molestó, pero me mordí la lengua porque sonaba peyorativo, o sea, como un poco racista. Luego lo arreglaron llamándome Sudaca. Más vale que no noten que te escuecen, porque si no te quedas Sudaca para toda la vida. Luego, porque yo iba en una moto de esas enduro, que era una motocicleta enduro que hacía ruido, que si me traya, tampoco. Y un día, harto de los mayores de llamarme Feli, dicen, Feli, tú entiendes que no se te puede llamar por tu nombre, ¿verdad? Y digo, sí. Y es importante porque a Félix se le respeta, pero el pardillo guaraguao tiene que aprender y las pruebas van respetando a Félix para enseñar a guaraguao. Y yo elegí mi mote. Y a ellos les cayó en gracia porque parecía un perro ladrando. Guau, 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 estupendo, así me quedé. Pero hay que diferenciar, la fase de aprendizaje es fundamental, no se puede saltar, no se deben regalar becas acelerándola, cortándola, porque degrada la evolución y el legado que deje esa generación y los que vengan detrás. Y miren ustedes, la tolerancia a la frustración, según las votaciones, fue uno de los elementos que más valoraron los mexicanos, empatados por Perú y Puerto Rico. En España parece que fue menos importante, porque por el orden lo están viendo México, Perú, Puerto Rico empatados y luego Chile. El respeto. Ese es mi presidente fundador, 80 y pico años, con su esposa y su hija. Y todos los 31 de diciembre sale conmigo y con todos a pedir alimentos para llevar a la casa asilo para que los sin techo tengan una cena de fin de año decente. Y el respeto es una cosa, es un valor que lamentablemente escasea en el mundo actual. Y tenemos que potenciarlo. Y la Tuna también ayuda a que los jóvenes del mañana, que son la élite que nos van a gobernar, sean adultos en los que se fomenta el respeto. Pues miren ustedes,
México y Puerto Rico los que más valoraron este aspecto, que ellos entienden que sí les da la tuna, seguidos de Perú y España. Desarrollo de habilidades. México y Puerto Rico, los tunos de México y Puerto Rico, consideran, junto con los del Perú y España, que la tuna sirve para que esa persona que entra en primer año de carrera se desarrolle plenamente. Y ya luego veremos más cosas. Porque, por ejemplo, ¿cuántos no han entrado tímidos, que no hacen fila porque luego tienen que hablar con el que está al otro lado de la ventanilla? La tuna, además de dar argumentos, imaginación, quita, vacuna la timidez. Y esta capacidad oratoria ha sido sobre todo valorada en México y en Puerto Rico, seguido de Perú. Y esta capacidad oratoria es la que permite que cuando yo he dado conferencias como cirujano ortopédico, pues no tenga ningún miedo escénico, porque me lo enseñó la tuna. Cultura global. Vamos a ver. Miren eso. ¿De qué va el Quijote? Entonces, es que hay gente que no sabe dónde está Mauritania. La tuna, gracias a los viajes, gracias al enriquecimiento de géneros musicales que no son propios del país donde está la tuna, enriquece la cultura global de cada uno de sus integrantes. Y aquí tenemos que también México y Puerto Rico, junto con Perú, consideran que la tuna es un elemento importante de aumentar la cultura global de sus integrantes. Inclusividad. Bueno, gracias a Dios Puerto Rico es una cultura en la que el racismo no, pero hay países que sí. Y miren ustedes que México y Puerto Rico valoran mucho que la tuna fomenta la inclusión entre las personas. Y la inclusión de las personas no solamente entendiéndola por diferente color de piel, sino también por diferente estatus económico. La tuna nos iguala. No hay un uniforme de tuno de Pierre Cardin y el otro es de Pepe Ganga. Hay un uniforme, que no me gusta la palabra uniforme, pero eso es aquí. Traje de tuna. Uniforme llevan los bomberos, los policías y tal. Traje de tuna. Con este traje, que está equiparado al frac, podemos ir a visitar al Papa. Con otra ropa con maones no podemos. ¿Okay? O sea, traje de tuna. Solidaridad. Lo hemos visto con los ejemplos de la parte histórica previa. Y miren que volvemos otra vez México y Puerto Rico y parece que vamos de la mano. Seguido de Perú y de España. La tuna es una asociación estudiantil universitaria que se ha caracterizado por la solidaridad. Altruista. O sea, una cosa es ser solidario y otra cosa es altruista. ¿Sí? Pues el altruismo, también México, Perú y Puerto Rico, y luego ya muy cerquita Chile, también cree que la tuna es altruista. O sea, sale sin esperar nada a cambio. Se puede ser solidario, pero a mí tú me pagas la gasolina para hacer el viaje. No. Tú puedes ser solidario, pero no ser altruista. La tuna también fomenta el altruismo. Compromiso social. Ahí queda mi tuna el año pasado, con los carritos de comida, llevándolo al hospital, al Jesús Abandonado, la casa asilo, el hogar de beneficencia de Murcia. Y ahí una tuna dando una serenatita a los residentes de alguna institución hospitalaria. Juraría que esa tuna es de Puerto Rico, pero yo sin los pendejuelos no veo bien. Compromiso social, pues miren lo que México y Puerto Rico también siguen empezando muy parecido, seguido de Perú. Emprendedores, esto me encanta, porque le quita la tontería al bobo. Lo hacen personas con iniciativa. Tienen un problema, no se quedan pasmados.
salen a buscar soluciones. ¿Sí? Esto es bien importante. Y aquí lo tenemos. Y los puertorriqueños y los mexicanos pensamos lo mismo, que son personas emprendedoras y resolutivas, seguido de Perú y de España. Autoconfianza. ¿Cuánto nos enseña la tuna? Pues sí, volvemos otra vez. México y Puerto Rico pensamos igual, seguido de Perú y España. Picaresca, que es lo que yo llamo humor inteligente, porque el humor vulgar lo sabe hacer cualquiera y no es propio de un universitario que lleva en su pecho el escudo de su facultad o de su academia, de su universidad. Pues el humor inteligente, la picaresca también, en México y Puerto Rico, seguido por Perú y España, lo consideran una esencia, una característica, una impronta más que le ofrece la tuna a sus integrantes. Trabajo en equipo. ¿Cuánto sabe María Elena de esto estos días? ¿Verdad? Pues volvemos otra vez México, Perú, Puerto Rico y España, lo consideran. Curiosamente, Portugal participó poco y habló poco barranaba, pero es que la tuna portuguesa es bastante diferente a las tunas españolas. Y Eduardo Coelho, un investigador y coautor de Quid Tunae, publicó un artículo que decía que solo a finales de la década de 1980 las tunas portuguesas empezaron a parecer a las españolas, por lo cual todo lo que había previamente no se parecía. Con lo cual, pues, mejor es no mezclar cosas diferentes para no distorsionar el resultado de la investigación. Y si analizamos estos datos globalmente, miren, Puerto Rico es el azulito de arriba, Perú el rojo, México el verde, España el naranjita, el chinita, Chile el azulito intenso. Fíjense que en cada epígrafe, aunque no se pueda leer, el peso específico de cada país en cada ítem que hemos visto, en cada característica. Y si los ponderamos en función de mayor a menor, tenemos que ser resolutivo, desarrollo de habilidades, ser emprendedor, aumentar la confianza, trabajo en equipo y hablar en público son los elementos que más votos obtuvieron, por tanto, lo que la mayoría cree que les aportó la tuna a su paso por ella. Si lo vemos en otro tipo de diagrama, vemos que el 40% está en lo que acabo de decir. Y por tanto, podemos decir que la tuna universitaria fomenta el desarrollo de habilidades, pule ese diamante en bruto que es el estudiante de primer curso. Les hace a estas personas emprendedoras, aumenta la autoconfianza, les enseña a trabajar en equipo, les da capacidad de hablar en público y a solucionar situaciones imprevistas, ser resolutivo. Pero, ¿y al revés? ¿Qué valores intangibles podemos pensar que tengan para con la universidad? Genera un vínculo permanente. ¿De qué vale que los estudiantes vengan a la universidad y se vayan como profesionales si ya no vuelven a pisar su alma mater? La tuna, durante el estudio y después del estudio, por eso digo que tiene que mantener a los egresados, genera un vínculo permanente del estudiante y del egresado con su alma mater. ¿Y qué ocurre? Que los hace los mejores embajadores, tanto en su país como fuera. Eso no tiene precio. Y tampoco esto. Se sienten orgullosos. Mi universidad, mi tuna, transmite valores. Aquellos que te promueven. Toda universidad tiene un código de ética, tiene una filosofía, transmisión de valores. Eso lo van a hacer permanente en sus casas. Por tanto, podemos deducir que el binomio tuna-universidad genera un vínculo permanente del miembro de la tuna con la universidad, que se sienten orgullosos de ser sus embajadores,
que transmiten en su entorno familiar extraacadémico aquellos valores que aprendieron en la casa de estudios, a la que le tienen lealtad, fidelidad, devoción, hay muchas palabras. ¿Por qué? Porque tienen compromiso. Y todo esto propiciado porque la tuna universitaria se renueva cada año con los estudiantes de nuevo ingreso, porque aprenden la mística que es inherente a ser estudiante, que es un elemento, la música, de la cultura, que nos enriquece y que nos enseña a dar más valor a lo propio. Yo quiero más lo mío cuando más lo conozco, porque veo que me enriquezco en la diversidad y valoro lo que tenía antes. Ay, no, eso era música jíbara, qué música más bonita, que era un tan grande de aquel trovador que el sábado, estando Abigail, María Elena, mi mujer, Abby, Alexei, 11 minutos improvisando una décima encadenada. Hoy, conjuradito, Dios los cuide. Es un entorno de bohemia y de camaradería. Son una familia, los cohesiona y los proyecta a una sociedad muy fuertemente vinculados a su universidad. Y ya, terminando, Lorenzo Correa Varela decía y mantiene este año que la tuna es un crisol de valores morales y culturales en la sociedad moderna, sin duda. Por eso yo digo desde el año 83 que es la mejor escuela de vida. Y por ello les han dado al entrar un papelito a firmar si quieren apoyar nuestro proyecto para la UNESCO, porque estamos tratando de llevar un proyecto allá por el año 2022, porque antes está saturado y no emiten más candidaturas, para que la UNESCO declare a la tuna estudiantina universitaria como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Esto, ahí tienen unos datitos para leer, para las dudas, me pueden escribir, para estar informado en Facebook, para descargar gratis todas las publicaciones. Y lo más importante, los hombres pasan, pero los principios quedan y triunfan. Ramón Emeterio Betance. Muchas gracias. Felicitamos al doctor Félix Zárraga por esa excelente conferencia. A mí me ha puesto en una posición donde puedo valorar lo que no solamente son las tunas, su trasfondo histórico, sino también el legado que las mismas han dejado dentro de nuestra sociedad y la huella que dejan en la universidad. Ese elemento es ciertamente bien significativo. Vamos a pasar ahora a que aquellos que así lo deseen interaccionen, dialoguen con nuestro ilustre conferenciante. Hay un micrófono situado en la parte de las escalinatas para que también puedan acercarse con mucho cuidado y puedan entonces también responder o cuestionar a nuestro distinguido conferenciante. La vergüenza se la comió el tímido. Esto no tiene volumen, pero a mí ya se me oye ya. Si no hay preguntas, genial. Lo que pasa es que María Elena quería que yo entretuviera un poquitito a la gente en lo que ponían un video de no sé qué. Mire, aquí hay mucho tímido, hay que empezar a quitar becas. Hay que empezar a quitar becas, sí. Tanta tontería, que si chaleco, que si capa, que si beca, que si quito, que si flauta. Vamos a hacer turno. O sé parrillo o sé turno, lo demás, ¿qué? Primero, yo tengo una pregunta. la que quieras. Entre todas las experiencias que ha tenido, ¿cuál ha sido su experiencia que usted dice nunca voy a olvidar? O sea, nada más que recuerdo. Como turno, la del pabellón oncológico infantil que comenté, sin duda. Eso pasó aquí en el área metropolitana. Hospital San Jorge. De San Jorge, ¿verdad? Mira, Piqui acaba de llegar. Un abrazo, hermano. Entonces,
Acaba. Por lo menos algunos que peinan canas y otros que ya no tienen pelo, que estuvieron allí. Y estaba en Puerto Rico de ese año. O sea, ¿qué pudo haber pasado 20 años atrás? ¿Verdad que sí, Tiki? Sí, señor. Acá. Esa me marcó. Me marcó. Mucho tímido, vamos a empezar a quitar becas. 20 años atrás, 600 galones. Aquello fue lindo. Se me cortaba la garganta a veces y no podía seguir cantando. Doña Marilina, cuénteme. Ay, Dios, sí. Yo dejé de actualizar el Censo Mundial de Tuna allá por el 14-15, porque estarle preguntando a la gente, tu tuna sigue saliendo y tal, era estarle pisando los callos, porque a nadie le gusta confesar que su tuna desapareció, a nadie. En España hay una situación muy difícil, quitando la política actual, y que es fruto de la pirámide poblacional. Franco murió en el 75, la democracia tiene una constitución de finales de los 70, y a partir de los últimos 20 años del siglo pasado, la inmensa mayoría de la matrícula universitaria española son mujeres, sobre el 70-75%. ¿Qué ocurre? En un país donde con la guerra civil desaparecieron las tunas mixtas universitarias, las únicas dos que yo conozco son tunas de secundaria, de high school, allí se llaman institutos de bachillerato. Las tunas de varones, dado que son una minoría de la matrícula, van en declive, van desapareciendo. Y las femeninas, desde el boom de 1980 en adelante, van en pendiente creciente y van aumentando. Es normal. Las previsiones, si esto siguiera así, me niego a seguir estudiando ese tema porque además que me aburre, hace muchos años y no quiero generar malestar a nadie, sería que en el entorno al 2025-2030 el incremento de creación de tunas femeninas no va a ser suficiente para seguir compensando la desaparición de tunas masculinas y el número absoluto de tunas va a ir mermando. Pudiendo condenarse la tradición universitaria que son las tunas a lo largo del siglo XXI, pudiéndose. El problema no es eso, el problema es que la sociedad española ha cambiado tanto, por eso voy a los valores, que en general, gracias a la mala información de los políticos que gobiernan España o la han gobernado los últimos 20-30 años, y gracias a la mala pésima información, documentación de los periodistas, la población general interpreta que la tuna es el último reducto franquista y hay que eliminarla. Eso es muy doloroso. Nosotros hicimos la sede de Barcelona del Congreso de este año Iberoamericano de Tuna en Barcelona en apoyo y defensa de las tunas de Cataluña, donde los propios catalanes que son miembros de las tunas salen y le dicen español, vete para España, y los insultan y les pegan. O sea, está duro. Por contra, la tendencia en el continente americano es creciente. También crecen más las femeninas que las masculinas. Crecen las dos, pero el rango de crecimiento, la curva de crecimiento es mayor para las de las chicas, que también es normal. Por ejemplo, hace 10 años no habían tunas femeninas en Perú y ya hay una docena. Les está costando horrores porque es una sociedad muy machista. Pero lo están consiguiendo. Porque el único requisito para formar una tuna o ser miembro de una tuna es estar matriculado en la universidad. A mí me da igual que sea de primer año de carrera, de maestría, de doctorado. Estar matriculado, porque a uno le puede venir la fe tarde.
¿sí? Y el futuro para mí de la tuna está en Hispanoamérica. Sí, tiene que saber coger el testigo. Dímelo. La estadística numérica es interesante esa pregunta. Yo le he puesto en porcentajes porque si bien el universo fue de poco más de 1.300 personas, menos de 100 se animaron a votar. ¿Qué quiere decir? Una realidad dura. ¿Cuántos estamos aquí? ¿Y qué capacidad tiene este teatro? ¿Le gusta más la juerga, la borrachera? No lo digo en palabras de español bien bonito. Como si estuviera aquí doña Norma Urrutia, lo diría igual. Catedrática de español. Jubilada. Madre de todas las zonas de Puerto Rico. La juerga y la borrachera pueden más al área que nosotros tenemos que coger porque somos universitarios, que es la de investigar, en aumentar nuestra cultura con conocimiento. Entonces, pues qué pena. El chiste de Mafalda de hoy, que no le está condenado a creerse lo que le cuentan. Goliardos, sopistas, juglares, trovadores, manteístas, Caperucita, el vocero, Santa Claus. ¿Qué quiere, Piqui? No, saludando a Uy. Ah, uy, ahí. A ver. Otro elemento bueno. Él sabe. Bueno, venga, ahora vienen los que mandan. Ciertamente le damos las gracias al doctor Félix Martín Zárraga por tu excelente conferencia.